Lectura de Génesis capítulo 21, versos 3 al 8. En esos pasajes podemos disfrutar la alegría y la felicidad que tanto Abraham y Sara tenían al haber alcanzado la bendición que el Eterno les había prometido. Pero junto a su alegría podemos ver también el estricto sentido de obediencia que ellos tienen, pues inmediatamente cumplirán todas las instrucciones que el Eterno les había entregado. La lectura del verso 3 dice de la siguiente manera: Vaikara Abraham et Shem beno anolad lo asher yelada lo Sara, Yitzhak. Y eso se entiende como: y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le había nacido a él, que le había dado a luz para él Sara, Yitzhak. Como podemos notar, en esta lectura podemos encontrar un pleonasmo o una repetición exhaustiva. El texto subraya en dos ocasiones que el hijo que había nacido para Abraham fue aquel que le dio a luz Sara, y este énfasis servía para señalar que el heredero no era Ismael, el que había dado a luz Agar, y tampoco era Eliezer, el siervo de Damasco, sino era aquel que Abraham había tenido de parte del Eterno a través de su esposa Sara. Este pasaje también señala: Vaikra Abraham et Shem beno Yitzhak, y llamó a Abraham el nombre de su hijo Yitzhak. El nombre Yitzhak proviene de la expresión hebrea Zahak, que significa particularmente reír. Desde la perspectiva antropológica de la antigüedad, eran los padres quienes elegían el nombre del hijo, de acuerdo a las circunstancias de su nacimiento o haciendo énfasis en el carácter que estos deberían desarrollar. Pero en este caso, el nombre de Yitzhak fue elegido por parte del Eterno mismo, tal como aparece en Génesis capítulo 17 en el verso 19. De acuerdo a lo visto anteriormente, el nombre de Yitzhak se puede explicar a partir de la risa de incredulidad que el padre Abraham tuvo en Génesis capítulo 17, verso 17, y también como resultado de la risa escéptica de Sara, mientras estaba en su tienda en Génesis capítulo 18 en el verso 12. Y como podemos notar, Abraham no dudó en obedecer la voz del Eterno, y le otorgó este nombre a su hijo. Lectura del verso 4. Vayamal Abraham et Yitzhak beno ben Shemonat Yamim kaasher shiva oto Elohim. Y esto es, y circuncidó Abraham a su hijo Yitzhak entre los 8 días como le había ordenado a él Elohim. La señal más importante que se encuentra dentro del pacto que el Eterno hizo con Abraham es sin duda la circuncisión. En Génesis capítulo 17 el Eterno ordenó a Abraham que todos los varones que nacieran en su casa tendrían que ser circuncidados a los 8 días de nacidos. Este pasaje nos muestra que en medio de la alegría y la felicidad, Abraham no olvidó obedecer los mandamientos que el Eterno le había entregado. La última línea de este pasaje dice: Ka'asher ziva oto Elohim, en donde de hecho encontramos la palabra hebrea tzavá, que literalmente significa una ordenanza, un mandamiento, un encargo o un designio. Y de esta misma raíz proviene la expresión hebrea mitzvah, que es mandamiento. Es decir, la primera ocasión que el Eterno entregó un mandamiento fue a Abraham, y fue el mandamiento de la circuncisión. Y este debe catalogarse como el primero y más alto de todos, por ser el más antiguo, y de este mandamiento dependerán todos los demás. Este mandamiento es también la señal del pacto. En Génesis capítulo 17, versos 10 y 11, el Eterno prometió establecer un pacto eterno. Si el pacto es eterno, también la señal del pacto será eterna. Lectura del verso 5. Ve Abraham ben me'at shana, veivalet lo et Yitzhak beno. Y Abraham estaba entre los 100 años cuando le nació a él Yitzhak su hijo. Esta línea nos deja ver el cumplimiento exacto de la promesa del Eterno. Cuando Abraham tenía 99 años, el Eterno le prometió que a la vuelta del ciclo de la vida tendría un hijo. Y solo un año después, Abraham estaba cargando entre sus brazos aquel hijo que había sido prometido por el Eterno. El Eterno no retrasó el cumplimiento de su promesa. Lectura del verso 6. Vatomer Sara, Sehok asali Elohim, Kol Shomea Yitzhak li. Y dijo Sara: risa de felicidad hizo para mí Elohim, y cualquiera que lo escuche se reirá conmigo. Este verso registra las palabras de Sara:
quien después de 90 años había obtenido la bendición que el Eterno les había prometido. Si en Génesis 18 ella había reído a causa de su incredulidad, en esta ocasión reía por la felicidad que el Eterno había dado a su vida. Y aún ella declara que cualquiera que escuche esta obra que el Eterno hizo con ella, compartiría también su felicidad. Lectura del verso 7. Vatomer, mi milel le Abraham, enika banim Sara, ki yalati ben litzkunav. Y ella dijo, ¿quién habría dicho a Abraham que amamantaría niño Sara, porque le he engendrado un hijo en su vejez? Esas palabras nos hacen recordar el día en que Sara estaba en su tienda, cuando el Eterno anunciaba el nacimiento de Isaac. Sara se preguntaba, ¿después de que he envejecido tendré deleite? Y mi Señor ya es viejo. En este verso Sara pregunta, ¿quién le habría dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Podemos ver en sus palabras el cambio radical de su actitud. Cuando fue visto el cumplimiento de la promesa, el corazón de Sara estaba lleno de alegría y felicidad. La lectura del verso 8 dice, Vayigdal ayeled vayechmal, vayas Abraham mishte gadol beyom y gamel et Yitzhak. Y creció el niño, y fue destetado, e hizo Abraham una fiesta grande el mismo día que fue destetado Isaac. El mejor cierre para esta sección es sin duda la fiesta de Isaac. Después de muchas pruebas, viajes y circunstancias peligrosas, al final la promesa del Eterno llegó a cumplirse, pues Él es completamente fiel para sus siervos. Y no hay mejor manera de cerrar este episodio sino con un banquete, lleno de alegría, emoción y profunda felicidad. El Eterno ha cumplido su promesa. Él es fiel.